Bueno, muy bien, continuamos aquí en Habla San Juan y algo que ya adelantábamos antes de irnos a la pausa. Vamos a saludar a la ministra de Salud Pública de la provincia, la doctora Alejandra Venerando. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por acompañarnos, ministra. Bueno, y algo ya lo charlábamos con Caro. ¿Qué revuelo causó la palabra, lo que dijo el doctor Abel Albino, me imagino? Sí, la verdad que causó un revuelo y sinceramente ha sido una palabra totalmente sin fundamentos. Verdaderamente me parece que el doctor se ha confundido. Quiero pensar eso porque la verdad que nadie coincide con su opinión. ¿Puede confundirse un médico con esa trayectoria? Realmente creo que no, me parece que lo superaron, me parece a mí, es mi opinión personal, que lo superó el momento y la verdad que nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos trabajando absolutamente en la prevención y uno de los pilares precisamente para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es el método de barrera, es el profiláctico, así es que me parece que ha sido desafortunada las palabras que ha tenido ¿Hace el cuántos doctor. años que se viene estudiando todo Muchísimo, esto, muchísimo tiempo y bueno, como les digo, nosotros claramente apuntamos como el método de barrera por de toda su con su tiempo, ¿no? Se le da prioridad en este caso, ¿no? Y esto es uno de los pilares para nosotros. Les acabo de decir que no solamente para el VIH, sino para el resto de las enfermedades de transmisión sexual, el método de barrera es el más adecuado. Pero por ahí usted dice que se vio desbordado por el tema de estar en el debate por el aborto, por estar a favor o en contra, por lo que significa este tema en la Argentina. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que me da la sensación, es mi opinión, insisto, personal, que me parece que él, independientemente de lo que uno pueda acordar o no con el doctor en algunos puntos, totalmente desafortunado y nadie acuerda ante esta situación. No, fue una cuestión, hasta algunos se manifestaban que hubo una intencionalidad respecto a esto, que mezcló lo ideológico, que hubo allí una situación bastante compleja en tal sentido. Y es probable, la verdad que los motivos puntuales no lo sé, pero sí te puedo asegurar que nosotros desde el Ministerio y desde mi opinión personal, esto totalmente desafortunadas palabras, no coincidimos para nada con esto. Importante entonces dejar en claro que absolutamente, y que el método preventivo por excelencia para las enfermedades de transmisión sexual es el profiláctico. Y esto usted recién decía, el tema de las campañas que se viene llevando el Ministerio de Salud Pública, ¿esto se ve afectado, por ejemplo, cuando alguien, no sé, un adolescente o no, una persona grande, que por ahí no tiene mucha educación sexual, y escucha esto haciendo zapping en la tele y ve una eminencia, porque hay que decir, el doctor Abel Albino es una eminencia. Exacto. En el área de pediatría y eso lo iba. que ustedes se metió en un terreno que no le correspondía. Lo que ustedes rescato de lo que decían recién, resaltando, bueno, su gran trayectoria a nivel, en su especialidad que es pediatría, y fundamentalmente en el tema de nutrición infantil. Pero en este caso su opinión es totalmente desafortunada. Y esto que vos referías con respecto al tema de la educación sexual, en el caso de un adolescente, que fundamentalmente es donde uno más apunta, porque precisamente es donde se inician las relaciones sexuales, uno tiene que hacer mucho más hincapié en el método de barrera para prevenir no solamente en este caso puntual, hablamos de enfermedades sexuales, sino que además uno trata de que el adolescente, como el adulto en general, tome este método, digamos, preventivo para evitarse una enfermedad que a veces le puede llevar la vida. Ministro, esto se dio en el marco del debate en senadores respecto a la despenalización del aborto, esto lo conocemos todos. El ministro de Salud Pública ha manifestado que de aprobarse este proyecto, lejos de resentir el sistema de salud pública en nuestro país, implicaría un ahorro millonario. Se habla alrededor de 3.400 millones de pesos de ahorro para el Estado si es que esto prospera. La verdad que tampoco coincido con el ministro de Salud en este caso, ¿no? Me parece que uno tiene que trabajar precisamente en el ahorro en ese sentido, no. Uno tiene que trabajar absolutamente, estoy convencida, en la educación sexual integral, que debe de hacerse desde el comienzo de clases de los chicos y fundamentalmente trabajar en la prevención a través de la mayor cantidad de métodos anticonceptivos que pueda tener acceso a la mujer tanto como el hombre, porque no estamos hablando de un caso o del otro, sino que tenemos que apuntar absolutamente a esto. Ahora, volvemos a lo mismo, que no es el debate que se está dando, en eso coincidimos todos, en cuanto a la educación sexual
es real que algo debe hacerse en ese tipo de Claramente. políticas. Ahora, en este tema puntual del aborto, dicen, bueno, se está transparentando una realidad. Los abortos existen, son clandestinos y son muchos los legrados que se realizan, son muchas las horas de internación y esto implica un costo para el Estado Nacional. Si bien usted no comparte, ¿cuál es la lectura que se hace de esta situación? Bueno, claramente uno tiene que ver la realidad local, o sea, vamos a hablar puntualmente por lo que nos toca a nosotros en el caso de San Juan. Nosotros, quiero decir que en este caso de lo que habla él, de la cantidad de muertes que también se trabaja en esa situación, nosotros en la provincia de San Juan hace 7 años que no registramos ninguna muerte materna por este flagelo, que es real, existe. Hay que tratar de evitar que llegue la mujer a llegar a realizarse un aborto, a una práctica de este tipo, precisamente porque tenemos absolutamente a disposición todos los métodos anticonceptivos. Y quiero decir que esto tampoco va a dejarlo de hacer, en mi criterio, legal. El hecho de que se haga legalizado no va a dejar de existir la clandestinidad, porque hay gente que no quiere que se sepa. No formar parte del estadístico. Exacto. El tema que usted recién marcaba de la educación sexual es un tema muy sensible. ¿Por qué digo muy sensible? Porque hay muchos padres que cuando les dicen su hijo va a tener educación sexual en el colegio no quieren saber nada. No quieren saber nada porque dicen no, porque yo no quiero que a mi hijo le expliquen cómo se tiene un orgasmo, cómo se tiene que poner un preservativo o tal cosa o tal otra. Y en cierto punto hay padres que dicen yo no quiero saber nada. ¿Cómo se llega a ese padre para Nosotros que acepte tenemos que esto? trabajar absolutamente. Si uno habla de comunidad educativa, tiene que hablar con los padres y con los hijos, o sea, con los digamos, los alumnos. Sí. En el caso de hablar específicamente en el sistema educativo, pero desde la salud, desde los centros de salud, cuando nosotros vamos a realizar charlas, trabajamos con los padres, trabajamos con los docentes y trabajamos con los adultos. No hay que hacerse ciego a una realidad que lógicamente uno tiene que empezar a avanzar en esto, porque podés empezar precisamente con el área del cuidado desde los valores inclusive, porque quiero decir que con esto nosotros hemos, en esta globalización y en esta digamos, modernización, se han perdido valores. Entonces creo que hay que empezar a reforzar desde la familia valores. Sí. Y esto forma parte del cuidado, del quererse y también del poder trabajar con el niño desde una mirada actualizada. Claro, pero el tema es que Ahora, hasta cambiar esa mentalidad no va a ser de un día para el otro. Pero me pero parece que esa mentalidad no solo surge de los padres, quizás muchas veces de los docentes que no están preparados, ha surgido desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno de la provincia, doctora. Yo celebro que hoy por hoy el criterio sea abrirse a esto, a la educación sexual, para que los chicos tengan la información necesaria. Durante muchos años esto no se dio. Ojalá este debate, más allá de si sale o no la ley, si hablamos de la despenalización del aborto, sea una puerta para que esto se haga con total libertad y en todos los establecimientos educativos y áreas de la provincia. Coincido con tus palabras. Me parece que esto debería de haberse abordado anteriormente, antes de llegar a situaciones extremas. Me parece que, bueno, nos toca el momento de cambio. Quiero decirte que nosotros estamos trabajando desde hace mucho, venimos haciéndolo, por eso las estadísticas no son para nada como a lo mejor en otras provincias nefastas, todo lo contrario. Pero sí tenemos que tomar seriedad en esto y tener en claro y tener en cuenta que, nadie quiere que se muera nadie, entonces tenemos que trabajar precisamente por eso. Y la puerta son todas las instancias. Creo que la educación en los colegios, creo que desde el área de salud es otra puerta también para seguir educando, y estamos elaborando, nosotros hace bastante tiempo, te diría un par de meses atrás, que venimos trabajando con las asociaciones, hemos nucleado a las distintas asociaciones científicas, porque esto también nos interesa. El hecho de que solamente sea del área pública no nos sirve cuando esto enrola al área privada también. Por ejemplo, digo que tiene que ver un poco con esta modalidad preventiva y tal vez con una impronta diferente, una mirada diferente. La obra social provincial al principio en un plan nunca tenía a la educación ni tampoco tenía al plan de planificación familiar, que en este caso sería la entrega de anticonceptivos o por lo menos ponerlo en el vademecum, en consideración en el vademecum de la obra social. Esto pasa ahora. Muchos hablan de que
el gobierno nacional abrió este debate por el tema de la despenalización del aborto. ¿Está bien que haya abierto el debate? Por supuesto. ¿Se merece? Sí, por supuesto. El debate tiene que existir, porque me parece que hay que tratar muchos temas tabúes, que bueno, creo que esto es la puerta de entrada para poder modificar algunas actitudes que tienen que ver justamente con la salud de todos. Y por lo menos este debate desde ya ha servido para esto. Por para supuesto. decir, bueno, es necesaria una política en materia de educación sexual, es necesario tomar algunas medidas. El tema de la adopción, hay otros proyectos en danza que tienen que ver con esto y la verdad que creo que es importante. Creo que todo va encadenado. Así es que me parece que es muy importante que se pueda brindar. Cada uno expresa lo que piensa, lo que siente, que está bueno y en el marco del respeto, que eso es lo más importante. Igual creo yo que también, para cerrar por el tema de la despenalización del aborto, se creó con el tema, no digo que esté mal ni que esté bien, pero me parece que como que si uno dice que está a favor, te dicen una cosa, te dicen en contra, te dicen otra cosa, que el pañuelo verde, que el pañuelo celeste, me parece que como que estamos confundiendo algunas cosas, ¿no? Me da la impresión. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión y es válida y es respetable. Nosotros apuntamos muchísimo, ustedes también saben que como política de Estado tenemos el programa 1000 días y estamos trabajando, la verdad que fabulosamente. Hemos podido controlar a numerosas embarazadas. Quiero decirle que dentro del programa cerca de 8.000 embarazadas tenemos, o sea, con lo cual también a nosotros nos fortalece en el sentido de saber que vas a tener un niño sano, claro, potencialmente sano, porque ahora pueden acceder a tener un suplemento importante, porque ustedes, si la gente tiene que comprar a lo mejor un polivitamínico, en este caso de su bolsillo, es inaccesible en este caso. Y desde el área de salud se lo brinda absolutamente gratuito y además con un contexto que tiene que ver con lo psicológico, lo social, lo humanitario. Bueno, eso es importante. Quería llegar un poco a ese punto. La verdad que es muy importante este programa 1000 días porque sabemos que es un logro desde el área a nivel provincial, pero todavía siguen existiendo ciertas falencias. El tema, por ejemplo, de la violencia obstétrica, ¿cómo evalúan ustedes esta situación particular que se da? Son muchas las denuncias, lo vemos prácticamente a diario, mucha gente que manifiesta esta situación. ¿Cómo manejan ustedes, más allá de los programas, el recurso humano en este caso? Bien, es verdad que existen, bueno, digamos, algunas personas que tienen, digamos, malas actitudes ante estas situaciones, ¿no? Pero nosotros desde el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta estos reclamos que ustedes me dicen, porque no es una cosa que uno quiera negarlo, existen, habrá que cambiar de modalidad. Quiero decir que con esto no son todas las personas, no, lógicamente. Seguro, nunca es bueno generalizar. No, por supuesto, pero si existe, nosotros tenemos que tomar precisamente medidas en esto y eso estamos haciendo. Desde el área de materno-infancia están trabajando precisamente en la humanización de todos los, no solamente de los profesionales, de todos los actores en salud y fundamentalmente tomando y haciendo hincapié en la maternidad, en el área de neonatología, en pediatría, y están trabajando con los jefes de servicio a través de la directora del nosocomio, en este caso la doctora Salanitro, con los jefes de servicio para poder acceder también hacia abajo. O sea, la pirámide va invertida, pero nosotros queremos trabajar en el tratamiento y en el trato humanizado de la gente. Eso es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros, porque me parece que nadie merece ser maltratado, sobre todo seguro, cuando va ante una situación de extrema delicadeza, como es en este caso un nacimiento, ni tampoco viceversa, porque también nos encontramos con las dos partes, ¿no? Es cierto. Esta semana en Buenos Aires hubo, en la localidad de Cañuelas, detectaron 3 médicos truchos. Uno, y lo hablábamos con Caro, lo que sucedió, por ejemplo, con el caso del ginecólogo Martínez. Ayúdame, Caro, Ricardo Martínez. ¿Cómo? Porque bueno, allí empezaron a decir, bueno, de qué manera se dan cuenta si los títulos son verdaderos. ¿Cómo trabaja en eso Salud Pública? A razón de... Digo, porque también las causas que tenía el ginecólogo, ¿no es cierto? A eso me refiero. Bueno, esto tiene que ver con un control de gestión y regulación del recurso humano, ¿no? Esto tiene mucho que ver y hacer. Nosotros estamos trabajando no solamente a partir de este suceso lamentable, porque la verdad que si bien las denuncias fueron en el ámbito privado, el profesional trabajaba en el ámbito público también. Claro. Nosotros no hemos tenido registro de ese tipo de denuncias, pero sí, lógicamente, al estar
tomando contacto con esta realidad, nosotros lógicamente iniciamos un sumario administrativo y el profesional ya no se encuentra trabajando en el Ministerio de Salud. Estamos estableciendo un control, precisamente, sobre todo en este caso en los 2 grandes hospitales, pero también lo hemos incluido en el Ministerio de Salud con recursos humanos para poder, no hablemos solamente del ámbito de certificados, porque Exacto. bueno, no solamente no tiene solamente que ver eso, con eso, no, ¿no? seguro. Estamos hablando de que tenemos que tener un control general, de hacer test que lo hacen los licenciados en psicología, que eso me parece un buen cernidor Sí. a la hora de también incorporar el recurso humano, que para nosotros es súper importante, pero no por eso vamos a traer cualquier tipo de personas, en este caso, ¿no? Con alguna problemática de específica. ginecólogo Martínez sucedió, por ejemplo, que estaba inhabilitado, que su matrícula estaba inhabilitada en otra provincia, en Santa Fe. Pero eso no se generó dudas dio. también para cotejar estos datos, Bueno, un entrecruzamiento fundamentalmente. Eso es lo que nosotros hemos solicitado también al Ministerio de Salud de la Nación, porque lógicamente muchas de las matrículas son nacionales y ahora, bueno, a razón de que, si bien no hace mucho que estoy en el Ministerio, Sí. en los COFESA, en los Consejos Federales de Salud, nosotros hemos podido obtener, al menos por mi forma de ser, mejores relaciones con los ministros, y vamos a trabajar no solamente en esto, pero tiene que haber un ente general, porque yo me puedo relacionar con Santa Fe, me puedo relacionar con con La Rioja, con Mendoza, que estamos más cerca, con San Luis, pero estaría bueno que a nivel nacional se puedan entrecruzar estos datos con nosotros, que estamos fundamental. afuera. Nosotros sí tenemos nuestro registro y hacemos coteje localmente, digo por ahí porque suelen solicitarnos a lo mejor algún pedido de información de algún profesional, ya sea para una obra social o para algún consultorio, y bueno, uno también tiene que emitir que siempre se solicita el certificado de buena conducta, y en esto muchas veces si no se hacen denuncias o si no hay nada escrito, y pasa de largo. A ver, doctora, tema sarampión. Esta semana también fue noticia. 2 casos, creo que había leído tercer caso, ¿no? Autóctono de de 10 meses el bebé. Exactamente. Sí, han sido todos menores de 1 año estos 3 bebés que se Exactamente. Ustedes saben que la vacunación es a partir del año y al ingreso escolar, y esto tiene que ver con que hay una transmisión, lógicamente, de algún adulto, o si han tenido la posibilidad de viajar a algún otro lugar que lo hayan podido, traer en este caso. Esto, a lo que nosotros tenemos información, en lo que nos concierne, en el caso puntual de los niños menores, siempre ha sido un contagio de un adulto. Claro. Creo que un adulto que llegó de Tailandia. Exacto, entendido, que de otros lugares. Por eso, bueno, generamos ante esto un mayor, divulgación, sobre todo con respecto al tema de los carnés de vacunas, sí. Porque si bien uno hace hincapié, y muchísimo, por ahí puede pasar que alguno no haya podido ser vacunado, entonces hicimos más hincapié en el tema de medida preventiva. Cada centro de salud ha hecho un rastrillaje de la población que tiene, y si hay alguno que le haya quedado colgado en el tintero, para que sí sea vacunado, pero también nosotros estamos haciendo, si bien todavía no está la campaña de vacunación, que se ha retrasado un poquito desde Nación, normalmente siempre es en esta época. Y ahora va a ser en septiembre. Va a ser en septiembre, fines de septiembre. Nosotros lo que hemos salido también a publicar, que es para nosotros muy importante, que aquellos adultos que no encuentren su carnet, digo esto porque yo tengo como 20 carnets. Porque si uno se pone a pensar, sí, es cierto eso. Bueno, mirar nuestro carnet de vacuna, sí. Porque el adulto por ahí, si no se colocó su segunda dosis, recuerden que uno tiene una cierta edad y a lo mejor... el sarampión es una vacuna, un refuerzo, y ahora vendría el tercero, ¿es así? Exacto. En el caso de que vos, por ejemplo, tenés menos de 50 años y no hayas sido vacunado, con estas 2 dosis te podés colocar la vacuna ahora. Por eso yo quiero hacer esta salvedad e invitarlos a aquellos que eso es muy importante lo que está diciendo. Que no hayan sido colocadas su vacuna o que no encuentren el carnet. Prefiero invertir en salud y a lo mejor gastar una vacuna de más, que después tener un caso
en la provincia. Ahora, si yo tengo dudas, si esas 2 dosis se fueron colocadas, igual esta tercera me protege. Sí, Digo, te para protege. aquellos que quizás Sí, desconocen, sí. no encuentran el carnet, bueno. Por eso, viste, es muy importante que por ahí nosotros no cuidemos los carnets de los niños y los nuestros. Sí, efectivamente. claramente es así. Y ¿Hay una prueba que uno se puede hacer para detectar si fue vacunado o no? ¿Puede ser? No es ninguna, o sea, no te da beneficio. En realidad puede darte falsos positivos, así que para nosotros eso no existe. Y lo otro que sí, aquellas personas que son mayores de 50 años ya seguramente han estado en contacto con el virus en algún momento de su vida. Precisamente esa gente no se vacuna. A ver, tocamos un tema de vacunación, ¿no? Hablamos del carnet de vacunación y demás. Hace unos días nada más, la provincia de Mendoza va a mandar un proyecto para que va a haber multas de hasta 7.600 pesos y arrestos para los padres que no vacunen a sus hijos. Esto es una idea que está surgiendo en Mendoza y aparentemente se va a terminar consolidando. Yo hay algo que no entiendo, ¿cómo puede ser que la Argentina, la provincia de San Juan también por supuesto, invierta tanto en vacunas gratuitas? ¿Cuántas vacunas gratuitas tiene? ¿Cuántas son aproximadamente? La verdad que son muchísimas. Son muchísimas. Son muchísimas, porque usted está hablando de un carnet de vacuna de niños, tenemos a las embarazadas con un carnet de vacuna también, exacto, los adultos también. Otros, entonces sí. La verdad que si yo te tengo que dar una inversión en montos, en principio es en dólares, porque las vacunas no son especificadas. ¿A qué voy con esto? Que tiene que salir importante. una ley que tenga que multar a los padres para que tengan que llevar Esto a vacunar tiene a que los ver con chicos. la concientización absoluta de la familia. Nosotros, en nuestro caso, tenemos que reforzar lógicamente el primer nivel de atención, y los niños, por ejemplo, en el caso de las maternidades, en nuestro caso, llámese Hospital Rawson, en el caso de Hacha, no se puede ir ningún niño sin vacunar, en el caso de los recién nacidos. Y a su vez, nosotros tenemos un programa que se llama Alta Conjunta. Entonces, esos niños que por algún motivo no pudieron ser vacunados, llámese por alguna patología en especial, a los 10 días ese niño tiene que ser vacunado. Entonces, el alta conjunta significa que una trabajadora social, un agente sanitario, va a su domicilio, porque los tenemos identificados a las embarazadas que han salido y a esas criaturas, y no solamente se les trae al control al niño y a la mujer para ver cómo estamos con el puerperio inmediato, y lo lógico, porque además forma parte de nuestra política de Estado, pero que en realidad forma parte del control del niño sano, el niño recién nacido tiene que antes de los 10 días ser visto nuevamente. Entonces ahí reforzamos si hubiese algún caso específico que no haya sido vacunado. Quiero decir que en neonatología del Hospital Rawson, uno por ahí recibe muchas quejas en muchas oportunidades de numerosas cosas, pero hay muchas cosas tan buenas que se realizan en salud y que por ahí a veces no son publicitadas. Neonatología lleva absolutamente bien identificada a todos los niños que ingresan o que han nacido y que salen vacunados de su servicio, como así también cada centro de salud. Sí, igual pasa por ahí con los adultos, es decir, hay muchos mitos en torno a la vacunación. Adultos que quizás dicen, bueno, no quiero que vacunen a mis hijos, y esto pasa. Pasa sobre todo en las campañas que se realizan en las escuelas cuando los padres directamente no autorizan. Tenemos que trabajar muchísimo en eso. Nosotros estamos hablando con el ministro de Educación para poder tener de algún modo también este tipo de tema. No sé si con multas de exceso, pero algo tenemos que trabajar. Seguro. De verdad, hay que realizar. Si bien un poco la medida del ingreso, ustedes saben que si no llevan toda la documentación, no se los inscriben, bueno, seguir haciendo un poco hincapié en ese tema. Y sí quedar habilitada cuando se hacen las campañas de vacunación, de que sí permitan, porque además no son las campañas exclusivamente en las escuelas, sino tenemos también ProSane, que tiene que ver con la salud escolar, y también se hacen rastrillajes en esos momentos, se los atiende a los chicos, se hace control en las escuelas y se hace educación. Doctora, le voy a pedir si se puede quedar un ratito más, tenemos que hacer una pausa, varios temas que tenemos que charlar, porque hoy 28 de julio se está conmemorando el Día Mundial de la Hepatitis. Vamos a hablar de este tema que preocupa y mucho, sobre todo en lo que puede derivar, que lo vamos a consultar. Vamos a hablarlo con la ministra y también con lo que usted adelantaba, Caro.
Caso judicial, administrativo, sumario. Atención con esta información. Hacemos una pausa, estamos aquí en Habla San Juan, ya volvemos. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Habla San Juan a través de la pantalla de Canal 8. Bueno, lo dicho, Día Mundial de la Hepatitis, hoy 28 de julio, doctora. Bueno, ¿cómo está el tema de la hepatitis aquí en San Juan? Bueno, nosotros hemos tomado la semana de la hepatitis. De hecho, se ha vestido la fuente enfrente de la legislatura con un tótem importante, porque lo que tenemos que recalcar es, en principio, que tenemos la vacuna para la hepatitis A, la vacuna para la hepatitis B, que lógicamente para nosotros es muy importante y que eso uno generalmente nunca se tiene en cuenta el hecho de hacerse un test para saber si ha tenido en algún momento de su vida hepatitis. Fundamentalmente las hepatitis que son por ahí más complicadas y que nos pueden llevar a un deterioro del hígado, ¿sí? Hepático. Claro. Y en este caso son la hepatitis B y la hepatitis C. El test es gratuito, se puede realizar en todos los centros de salud, pero lo que hay que dejar bastante aclarado es que la hepatitis C se cura a través de medicación que tenemos y que es una gran inversión. Entonces, si uno no sabe que a veces está teniendo ese tipo de patologías, no va a poder llegar a tener este beneficio. Así es que es muy importante. La hepatitis B, ustedes saben que se coloca la vacuna en los niños y que precisamente fuera de la hepatitis A, precisamente nos obliga en cierta manera a que uno tome medidas ante estas situaciones, básicamente porque uno tiene que cuidar la salud de sus hijos. Seguro. Y en este caso es la que mayor deterioro lleva. Bien, otro de los temas, Caro, decíamos que se dio a conocer hace muy poco, casos, y hasta sumariados en el Ministerio. Mucho hemos hablado en este último tiempo, Nicolás, y se lo trasladamos a la ministra respecto a los cambios en torno a los controles en distintas áreas de gobierno. En este caso nos vamos a centrar, por supuesto, en el Ministerio de Salud Pública. Y atención con esta información. A ver. Porque en base a los controles, esto tiene que ver con la mecánica en distintas áreas del Ministerio. Se ha establecido un sumario, se han sumariado a 14 personas. Hablamos de 13 choferes a cargo de las movilidades oficiales y un empleado administrativo. Esto tiene que ver ¿por qué tema? Con la carga de combustible. Cargaban combustibles, recordemos que se les da una tarjeta. Exacto. Personal e intransferible. Sin embargo, con clave. Sin embargo, se han detectado una serie de irregularidades que han derivado en una investigación interna y en una denuncia judicial. Doctora, vamos a aprovecharla, por supuesto, porque esto ha sucedido, es muy reciente. ¿Qué nos puede decir respecto a esta situación puntual que se ha generado justamente en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, precisamente nosotros, como usted manifiesta, habíamos encontrado irregularidades ante estas situaciones. Inmediatamente tomamos cartas en el asunto, iniciamos un sumario investigativo y lógicamente esto ha derivado, de acuerdo a las pruebas que hemos encontrado, a una denuncia penal y en este caso la tiene la justicia. Una de esas irregularidades es el tema de la carga de prácticamente un tanque de combustible y a los 2 minutos, a los 3 minutos, otra carga de prácticamente un tanque también con la misma tarjeta, la misma clave. Yo quisiera manejarme con el secreto absoluto del sumario. Discúlpenme, pero verdaderamente es algo que me parece que es muy importante y trascendente porque lógicamente uno como Estado no puede dejar pasar estas cosas y por eso hemos tomado acciones al respecto. Ahora es gravísimo, doctora, porque sabemos que hay controles de seguridad. ¿Cómo era a grandes rasgos? Si bien no quiere detallar puntualmente estos casos, la mecánica como para burlar estos controles de seguridad. Bueno, ustedes saben que echa la ley, echa la trampa. Realmente, bueno, siempre hay alguien que avisa. Entonces uno empieza a investigar estas situaciones y bueno, surgen numerosas irregularidades. No voy a decir solamente con respecto a la carga porque es una de las tantas anormalidades que hemos encontrado. Sí, dicen que utilizaban las movilidades oficiales para uso personal. ¿Esto es así? Y en parte sí, y por eso uno trata de ser cautelosa a la hora de poder emitir una opinión, pero precisamente estoy absolutamente convencida de que las cosas se deben hacer como corresponden y que nadie tiene que llevarse ni las movilidades de uso laboral, salvo que estén autorizados por una cuestión específicamente
a sus domicilios, y eso es algo que a mí particularmente me molesta, fuera de lo que uno invierte como Estado, precisamente en cuidar la economía. Y el tema del combustible para nosotros es un gasto que uno realiza, entonces también uno tiene que mantenerse acorde a lo que corresponde, y nos cuesta a todos. A ver, es lógico, y vamos a respetar lo que está diciendo el ministro. Nosotros tenemos que comentarlo, decirlo, así como vamos a esperar con la investigación. También se está hablando de otro caso que es como que si yo tuviese una tarjeta y yo estoy de vacaciones, la utiliza otra persona en mi nombre cuando el único que la puede utilizar soy yo. Claro. Otro caso. El problema es que hay quien debe controlar esto. No es usted precisamente, está para otras cosas. O sea, ¿qué pasa con quien debía controlar esta situación? ¿Se puede hablar de una red de aquellos que de alguna manera se manejaban en bloque y que sabían y conocían lo que estaba pasando? Por eso hemos iniciado el sumario administrativo. Clarísimo. Bien, vamos a esperar. Varias personas involucradas, y podría haber mucho más. Bueno, vamos a estar muy atentos, doctora, porque creo que todo tiene que ver con todo. Hablamos de esta situación. En el marco de nosotros nosotros tenemos que traer claridad, el hecho de que, insisto, hace poco que estoy en el ministerio, pero nosotros nos tenemos que manejar con transparencia. Y uno, si indudablemente se entera de estas situaciones, no puede hacer otra cosa menos que denunciar. Totalmente. Doctora, a cambio de tema, vamos a hablar de cómo está la situación del Centro Español. Bueno, la verdad que me pasas de un tema sí, no muy lindo a uno que la verdad que... Sí, la verdad que esto... Para cambiar. Sí, no, pero me da muchísima alegría porque verdaderamente nosotros ya hemos presentado el proyecto ARN que tiene que ver con el Centro Nuclear Argentino. Ha sido aprobado nuestro proyecto para poder colocar el PET-CT, que ustedes saben que esto es un equipamiento para mejorar el diagnóstico del cáncer. Fundamentalmente, y que además tiene un avance diferente porque sinceramente vamos a poder no solamente trabajar con la detección del cáncer, sino que también vamos a trabajar en un área neurológica. Ya estamos avanzando con los consultorios externos para poder tener la atención allí, y el área de rehabilitación, que si bien en este momento el CRI se encuentra en el Centro de Rehabilitación Integral, que se encuentra en el Centro de Tratamiento René Favaloro, va a poder pasar a este nosocomio, claro, para poder tener una rehabilitación integral, no solamente de lo neurológico, sino que también vamos a hablar del área oncológica. Están apuntando a las especialidades, básicamente. En este caso, en ese lugar que es específicamente especializado, sí. Ahora, ¿cómo está en materia de salud pública la provincia? Y esto ya un poco para ir cerrando la entrevista, digo, en función a lo que falta hacer. Sabemos que se ha hecho mucho, pero sabemos también que hay falencias y que hay reclamos. Puntualmente, por ejemplo, podemos detallar el Hospital Rawson, más allá de la infraestructura, qué pasa con los turnos, estos consultorios externos, que es un problema de siempre. Puntualmente, ¿en qué se va a trabajar de aquí en más? Bueno, en principio sí. Esa es una de las preocupaciones, y estamos trabajando fuertemente en tratar de mejorar todo lo que tenga que ver con no solamente el registro, sino precisamente la gestión de turno, que esto es lo que puntualmente reclama la gente y que es una realidad. Al principio, en un diagnóstico de situación, porque uno tiene que buscar la causa y trabajar en las soluciones, en las posibles soluciones. Esto tiene que ver con que se empezaron a manejar algunos métodos que, si bien son útiles, me parece que hay que mejorarlos todavía. Y estamos trabajando en un sistema de informatización para poder acceder a la agenda de turno de los profesionales, y por otro lado, que tiene que ver con la mejora, por otro lado tratamos de concientizar a la gente que tiene que acceder al primer nivel de atención, que son los centros de salud que tiene a mano. En el caso de que sea algo específico, que pueda acceder al segundo nivel, que son los hospitales de segundo nivel, que son los hospitalitos, como le llaman, y después el tercer nivel, que para ello va a llevar también un turno protegido o un turno programado. La gente culturalmente, también por una cuestión de colectivo, le queda también mucho más cerca del hospital, y a veces se encuentra que quiere acceder a varias especialidades en el día, o que se hace difícil porque por ahí hay un recurso humano, una especialidad que es única. Por ejemplo, en neurología infantil, hay algunos especialistas que es así, y nosotros estamos trabajando intensamente en poder resolver no solamente ese tema, sino también, como usted lo dijo, neurología infantil, endocrinología infantil, entre otras. Digamos que han habido, que hay falencias en la provincia, pero digo que es a nivel nacional.
claramente esto tiene que ver con una disminución de la planificación. Para poder llegar hasta esta instancia no se ha planificado previamente en esta situación. Nosotros no queremos que eso pase a futuro y estamos abocados en mejorar esto y a su vez en que los profesionales pediátricos, en este caso los residentes, también puedan acceder a la capacitación y volver a la provincia con la especialidad hecha. Bueno, ministra, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que teníamos un par de consultas más, así que vamos a... En otro momento vamos a volver a invitarla. No, ¿sí? ¿cómo no? Ministra de Salud Pública de la provincia, la doctora Alejandra Venerando, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, han sido muy cálidos en las preguntas y muy agradables. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.